Un saludo a todos ustedes, queridos estudiantes. Les habla el Dr. Alfaro, su coordinador en el curso de Sistema Digestivo. Bien, vamos a empezar entonces este tercer capítulo del curso que corresponde a la secreción. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la secreción justamente de una glándula importante ubicada en la cavidad oral. Estamos hablando de las glándulas salivales. Muy bien, ya habíamos hecho en la parte introductoria del curso, habíamos hablado acerca de las funciones que cumple el tubo digestivo o el sistema digestivo en general, y habíamos hablado de que participaban otros órganos ajenos al tubo digestivo cuya función principal era la secreción. Ok, como objetivo al finalizar esta sesión, lo que vamos a tener es que el alumno sea capaz de explicar la estructura y la función de las glándulas salivales. Bien, como parte inicial vamos a hablar acerca de algunos tópicos que tienen que ver con la secreción. Primero, los tipos de glándulas que se encuentran en el tubo digestivo pueden ser glándulas mucosas del epitelio y de hecho son las más abundantes. Estas glándulas mucosas del epitelio se tratan de células prácticamente, son elementos celulares constituidos por las glándulas mucosas o llamadas también las glándulas caliciformes que se encuentran tapizando gran parte del tubo digestivo, cuya función es formar el moco básicamente para lubricación y protección. Luego tenemos estructuras glandulares a nivel de las depresiones del epitelio hacia la submucosa, básicamente en el intestino, y esas depresiones son las llamadas criptas del Lieberkühn, que en su momento veremos qué función cumplen en la secreción. Tenemos las glándulas gástricas, llamadas también glándulas oxínticas a nivel del estómago. Ya sabemos que cumple la función de secreción principalmente de ácido clorhídrico, pepsinógeno, por ejemplo. Y tenemos las glándulas asociadas al tubo digestivo como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Son todos los elementos glandulares entonces que vamos a tener que tener presente en este capítulo. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta figura, la presencia de estos elementos unicelulares que están tapizando el epitelio o formando parte del epitelio. Son células que tienen la función de secretar moco. ¿Ok? Entonces, estas son las llamadas células caliciformes. Luego tenemos en la profundidad, miren cómo el epitelio se imagina, formando lo que llamamos las criptas del Lieberkühn, que también cumplen función en la secreción a nivel intestinal. En este ejemplo, por ejemplo, estamos viendo en este corte un corte histológico de estómago en la cual estamos viendo la presencia de estas glándulas tubulares que se encuentran principalmente en el cuerpo y el fondo del estómago, llamadas glándulas oxínticas, cuya función principal es la formación de ácido clorhídrico a través de las células parietales y la formación de pepsinógeno a través de sus células principales. Aquí las tenemos, ¿no? Ya la hemos visto también en alguna parte del curso. Muy bien, los estímulos que se deben dar para que se produzca la secreción, ya hemos visto que principalmente son el contacto con los alimentos. Este contacto con los alimentos entonces estimula la secreción de moco, por ejemplo, por las células caliciformes, estimula además la secreción de jugos digestivos por un efecto local, estimula el sistema nervioso entérico a través de este estímulo táctil, irritación química, distensión. Entonces todo esto va a estimular, ya hemos visto, el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Si estamos hablando de secreción, entonces se estimulará principalmente el sistema nervioso entérico que corresponde al plexo de Meissner. El estímulo autónomo también siempre está presente a través del sistema nervioso simpático o parasimpático. Si estamos hablando de parasimpático, jugará un papel importante, por ejemplo, el noveno, el décimo par y los nervios pélvicos. ¿Okay? Y estos van a llevar al incremento de secreción según la región que estos inerven. Si estamos hablando del sistema simpático, entonces un efecto aislado, vamos a ver, de este sistema nervioso simpático, puede llevar a una estimulación de secreción, ¿okay? Como sucede, por ejemplo, en las glándulas salivales, en la cual tanto el sistema simpático como parasimpático son estimuladores. Sin embargo, si existe una estimulación parasimpática fuerte previa, con aumento de la secreción, entonces el sistema simpático cumple la función incluso de regular o reducir la secreción, y eso lo hace a través de la vasoconstricción. Entonces, el sistema simpático cumple las dos funciones en realidad dependiendo de las circunstancias en las que estemos. Ok, los nutrientes necesarios para que se formen los productos de secreción, ¿okay? Porque estos productos de secreción son elementos que tienen que ser formados por la célula. Entonces, este es el ejemplo, por ejemplo, de una célula, ¿okay? Ubicada en el epitelio. Entonces, esta célula lo que va a recibir primero a través de su membrana basal y a través del flujo sanguíneo capilar, lo que va a recibir entonces es
son los elementos que le van a servir para la formación de los productos de secreción. Entonces, dentro de el retículo endoplasmático se van a conducir estos elementos, ¿ok? Y esta energía que se va a utilizar para esto de aquí proviene de las mitocondrias, que justamente es abundante en la parte basal, ¿ok? En la parte basal de la célula, como también el retículo endoplasmático, y también tenemos ribosomas libres, no solamente el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, estos van a sintetizar elementos proteicos, básicamente. Luego, cuando seguimos avanzando en la célula hacia la parte apical, vamos a ver la presencia de un aparato de Golgi importante, que lo que va a hacer es transformar, empaquetar, adicionar otros elementos a estos ya preformados. Y una vez que están formados estos elementos, vamos a tener la presencia de estos gránulos, ¿ok? Los elementos de secreción se almacenan en gránulos, llamados gránulos de decimógeno, y estos gránulos de decimógeno van hacia la parte apical. Vemos entonces los elementos que están presentes en la parte basal y los elementos que están presentes en la parte apical, prácticamente previas a la secreción. ¿Cómo se estimula entonces la secreción de una célula? Bueno, a través del estímulo nervioso, a través de estímulo hormonal, la cual va a llevar a un incremento de la permeabilidad de calcio. Y este calcio hace posible que estas vesículas de decimógeno migren y se fusionen con la membrana celular o citoplasmática, liberando así el producto de la secreción. Es así entonces como se forma o como se da la secreción a nivel celular. Muy bien, hablando entonces ahora de la macroestructura de las glándulas salivales, vamos a ver que ya hemos aprendido hasta ahora que tenemos tres glándulas salivales mayores, pero en realidad las glándulas salivales más abundantes son las glándulas salivales menores. Muy bien, las mayores que estamos ubicando aquí, la más grande de todas es la glándula parótida. No está dentro de la cavidad oral, como vemos, está por fuera, a nivel del ángulo de la mandíbula, que es la parótida. La segunda que tenemos aquí es la glándula submaxilar. Glándula submaxilar, y ya la vemos en contacto con un músculo que vemos aquí. Y la tercera es la glándula sublingual, la más pequeña, que como su nombre dice está debajo de la lengua. Las tres glándulas o los tres pares de glándulas son las glándulas más grandes o glándulas salivales mayores. En esta imagen lo que estamos observando es justamente la glándula más grande, ¿okay? Y esta se encuentra ubicada, como hemos dicho, en el ángulo mandibular. Y miren ustedes cómo está delimitada. Por debajo, por ejemplo, con el reborde de la mandíbula. Por arriba tenemos el reborde del hueso malar. Por atrás, por ejemplo, tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Y vemos que se encuentra sobre el músculo macetero. En parte, ¿no? Sobre el músculo macetero. ¿Okay? Además se encuentra en contacto con el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que está haciendo su aparición a través del agujero estilomastoideo, ¿okay? Entre la apófisis estiloides y apófisis mastoides. Y luego también tenemos que está en contacto con la arteria carótida externa. Las glándulas salivales menores se encuentran ubicadas en la cavidad oral a nivel de la mucosa y submucosa, en el caso de la lengua, el paladar, las mejillas, los labios. Muy bien, las otras glándulas mayores, por ejemplo, que estamos observando aquí, ¿ok? La glándula submaxilar o submandibular, por ejemplo, que vemos aquí, ¿ok? Tiene dos porciones, una porción larga que se encuentra fuera de la cavidad oral y una porción corta o pequeña que se encuentra dentro de la cavidad oral. Vemos aquí la forma que tiene, como si fuera un gancho, también llamado en los textos en forma de garfio. ¿Okay? Entonces vemos cómo se encuentra en contacto con un músculo que es el músculo miloioideo. Vemos ustedes aquí la línea miloioidea en una vista interna de la mandíbula y hacia el hueso yoides, el músculo miloioideo. Entonces, en relación, la glándula submaxilar o submandibular. Veamos además cómo el conducto de secreción, que es el conducto submandibular, también llamado conducto de Wharton, ¿okay? Sale dirigiéndose hacia el piso de la boca para salir a través del piso de la boca como un conducto único. Y vemos cómo guarda relación incluso con este nervio que estamos viendo aquí, que se dirige hacia la lengua, que es el nervio lingual, que es la rama de B3. Okay. En esta vista posterior anterior, lo que estamos observando justamente es la estructura muscular del piso de la boca, que corresponde a este nivel de la boca. Okay. Vemos aquí como a manera de garfio se encuentra la glándula submandibular, circundando al músculo miloioideo, el conducto de Wharton, en relación con el nervio lingual,
aquí este nivel, y cómo sale a través de un conducto único en la parte del piso de la boca. Aquí en esta imagen, mucho más grande, tenemos aquí el nervio lingual. Nervio lingual que corresponde a rama de B3. Tenemos en verde el conducto de Wharton, que corresponde a la glándula submandibular, que está en relación con el músculo miloioideo en forma de garfio. Aquí en esta imagen del piso de la boca, lo que vamos a ver es cómo drena el contenido. Entonces, en el caso de la glándula submandibular, miren, lo hace a través de esta elevación que vamos a encontrar en el piso de la boca, que es la carúncula sublingual. Y esta tiene un orificio en la cual va a drenar el contenido salival de la glándula submandibular. Es la abertura del conducto submandibular. Entonces el conducto de Wharton drena su contenido a través de este agujero o esta abertura a nivel de la carúncula sublingual. Vemos además a nivel de estos pliegues sublinguales, la presencia de múltiples orificios que van a corresponder a los orificios de drenaje de la glándula sublingual. Es decir, entonces, que los conductos a través de los que drenan las glándulas salivales mayores serán el conducto de Stenone en la glándula parótida, el conducto de Wharton en el caso de la glándula submandibular, y los múltiples conductos llamados también conductos de Rivinus. Así lo van a encontrar en algunos textos también. Bien, ¿cómo se da la inervación? La inervación es importante en la glándula salival. Vamos a ver que tanto, de ambos, tanto parasimpático como simpático, ambos son estimuladores de la secreción de la glandular. Sin embargo, el sistema nervioso simpático es el que predomina. Y como vemos aquí en esta imagen, el sistema nervioso parasimpático estimula las glándulas salivales a través de dos nervios importantes, el séptimo par y el noveno par craneal. Entonces, ¿qué van a hacer estos pares? Van a aprovechar las ramas que corresponden al quinto par craneal a través de las ramas de B2 y B3 para llegar hacia sus glándulas objetivo. Vemos entonces como siempre, las fibras parasimpáticas aprovechan las vías nerviosas de otros nervios, para poder llegar hacia sus objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, que justamente se encuentra en la fosa pterigopalatina. Luego tenemos este ganglio óptico, que se encuentra en la fosa subtemporal. Y aquí tenemos otro ganglio, que es el ganglio submandibular. Muy bien. Entonces, el séptimo par craneal, empezando con vamos a tener que a través del nervio petroso mayor, van a viajar las fibras parasimpáticas, fibras presinápticas. Estas fibras presinápticas van a llegar a este ganglio pterigopalatino, donde se van a unir a las fibras postsinápticas, donde van a nacer las fibras postsinápticas. A través entonces de este ganglio vamos a ver que estas fibras que vemos en punteado van a discurrir a través, por ejemplo, de este nervio que es el nervio nasopalatino, o a través de este nervio que es el palatino mayor. Entonces, a través de estas fibras nerviosas pertenecientes a B2, ¿no es cierto? B2, entonces discurren las fibras parasimpáticas provenientes del séptimo par a través del nervio petroso mayor. Y estos van a llegar, por ejemplo, en el caso de estas dos estructuras, llegarán, por ejemplo, a todas las glándulas por encima del nivel de la hendidura bucal. Tenemos la hendidura bucal, todo por arriba de la hendidura bucal, a través de los nervios que corresponden a B2. Y son fibras parasimpáticas que vienen del séptimo par. Mientras que por debajo de la hendidura bucal, vamos a tener que todas las estructuras, glándulas menores, incluyendo estas dos glándulas mayores, sublingual y submandibular, van a ser inervadas por fibras parasimpáticas que vienen del séptimo par a través de la cuerda del tímpano. Recuerdan, ¿no es cierto? La cuerda del tímpano, cómo se une prácticamente o aprovecha la vía con el nervio lingual, que es rama de B3, para llegar hacia la lengua, no solamente hacia la lengua, sino se aprovechan las fibras parasimpáticas preganglionares para llegar al ganglio submandibular. A través del ganglio submandibular, entonces, salen fibras parasimpáticas a la glándula submandibular y también llegarán a la glándula sublingual. De esa manera inervan parasimpáticamente estas dos glándulas. Por otro lado, lo que nos falta es esta gran glándula, la glándula parótida. Entonces, la glándula parótida va a recibir inervación parasimpática proveniente del noveno par. El noveno par craneal, entonces, las fibras parasimpáticas van a llegar a este ganglio, las fibras preganglionares al ganglio óptico. Y a través de este ganglio óptico vamos a ver que van a salir fibras
las fibras postganglionales que vemos en punteado, aprovechando el nervio aurículo-temporal, que es procedente de B3. ¿Okay? Aprovechan este nervio aurículo-temporal para que las fibras parasimpáticas lleguen a la glándula parótida. En resumen, entonces, las tres glándulas salivales mayores se encuentran inervadas parasimpáticamente por ramas que vienen del séptimo par craneal, ramas parasimpáticas, y por ramas parasimpáticas que provienen del noveno par craneal en el caso de la glándula parótida. Muy bien, esta es una imagen similar en la cual estamos viendo que el estímulo procede no solamente de estímulos locales a nivel de la lengua, a nivel de la lengua, a nivel de la cavidad oral o de la laringe, sino también hay estímulos superiores que van a llegar a los ganglios salivales, a los núcleos salivales superior e inferior, que se encuentran ubicados entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces aquí vemos que estos núcleos salivales van a recibir entonces estímulos procedentes, como ya hemos dicho, de la cavidad oral, de la laringe, estímulos que pueden ser de sabores, estímulos de texturas, estímulos táctiles. Entonces reciben esta información y a partir de estos núcleos salivales van a partir fibras parasimpáticas del nervio facial o fibras parasimpáticas que van a viajar a través del nervio glosofaríngeo. ¿Okay? Séptimo par, noveno par, como habíamos mencionado, ¿no? Cuando se produce estímulos gustativos, por ejemplo, a nivel de la lengua, vamos a ver que especialmente los estímulos amargos o los estímulos ácidos desencadenan una copiosa secreción de saliva que puede incrementarse hasta 8 a 20 veces el estado basal. Estímulos táctiles también pueden estimular la secreción salival, sobre todo elementos lisos, mientras que los elementos rugosos generalmente disminuyen el estímulo o incluso inhiben el estímulo salival. Las señales nerviosas que van a llegar desde los centros superiores, estamos hablando centros, por ejemplo, que tienen que ver con el olfato, centros que tienen que ver con la visión. Entonces, estas áreas del gusto, del olfato que vienen de la corteza cerebral también estimulan o inhiben la secreción de la saliva a través del estímulo o inhibición de los núcleos salivales superiores e inferiores. La salivación puede producirse también por una respuesta refleja que se origina en el estómago y en la parte alta del intestino, sobre todo cuando se degluten alimentos que pueden ser irritantes. Entonces, en estas circunstancias puede producirse un incremento de la salivación, incluso las náuseas van de la mano con la salivación por este reflejo, ¿no? Y el incremento de la salivación es importante porque va a servir para tamponar algunos elementos irritantes o ácidos que pueden estar presentes en el estómago o en el intestino delgado, ¿no? Es una función que cumple también la glándula salival. Muy bien, entonces a través del estímulo de estos núcleos salivales, vemos por ejemplo en el caso del núcleo salival superior, ¿okay? Se produce la salida de estas fibras parasimpáticas que van a llegar al ganglio submandibular para la inervación parasimpática de la glándula submandibular y también de la glándula sublingual. A través del núcleo salival inferior, las fibras parasimpáticas del noveno par que llegan al ganglio óptico para la inervación de la glándula parótida. Muy bien, ¿cómo es la microestructura de la glándula salival? Primero tenemos que definir que la glándula salival está formada por acinos y conductos. ¿Okay? Los acinos, que vemos aquí, que es la parte que va a formar prácticamente la secreción salival, que es lo que llamamos la saliva, y los conductos que van a transformar esta secreción. Muy bien, entonces cuando se forman, lo hacen a través de estos elementos celulares que son las células acinares. Las células acinares vemos aquí de diferentes colores. ¿Okay? Entonces, esto trata de interpretar que uno, por ejemplo, es un acino ceroso. Entonces, todo lo que vemos en una coloración más oscura son cerosos. ¿Okay? Los que vemos en una coloración blanquecina son mucosas. Y las que vemos como parte, los dos componentes, son acinos mixtos. Entonces, tenemos acinos cerosos, acinos mucosos y acinos mixtos. ¿Okay? Por ejemplo, la glándula parótida por excelencia es una glándula de tipo serosa. La glándula sublingual y submaxilar son glándulas mixtas. Será a predominio mucoso en el caso de la glándula sublingual y será a predominio seroso en el caso de la glándula submaxilar.
Los primeros conductos que aparecen comunicando los acinos con el sistema de conductos son los conductos intercalares. Son los más pequeños conductos intercalares, vemos aquí, los primeros conductos o las células conductales que aparecen. Luego tenemos las células que parecieran que tuviesen unas estrías citoplasmáticas y esas son las células del conducto estriado. Y luego tenemos el conducto excretor. De aquí lo que podemos rescatar de importante es que mientras que el acino o las células acinales se encargan de la formación de la saliva, que los conductos estriados van a ser los más importantes en transformar esta secreción de saliva. ¿Okay? Y lo van a hacer gracias al intercambio iónico que se va a producir a nivel de estas células del conducto estriado. Aquí estamos observando, por ejemplo, las células serosas y las células mucosas. Para ver la distribución del núcleo, primero lo que nos llama la atención es el núcleo, ¿no? Vemos como el núcleo es central en el caso de las células serosas, mientras que es un núcleo aplanado y hacia la región basal en el caso de las células mucosas. Además, las células serosas tienen una forma piramidal, en la cual la base está orientada hacia la membrana basal y vemos como el ápice más adelgazado se encuentra ubicado hacia el lumen o hacia la luz de este acino. ¿Okay? Este acino está formado por múltiples células, como vemos, y este es el sistema de conductos, células ductales. Muy bien, entonces, a nivel, por ejemplo, de una glándula serosa, de una célula serosa, vamos a encontrar que en la parte basal, esta va a tener abundantes organelas que contienen gran cantidad, por ejemplo, de retículo endoplasmático rugoso, ribosomas libres, un aparato de Golgi prominente y muchos gránulos de secreción, ya que van a estar sobre todo estas gránulas de secreción o gránulas de simógeno en la parte apical. Entonces, parte basal, gran cantidad de organelas y parte apical, los gránulos de simógeno, como ya hemos visto en un momento, ¿no es cierto? Listos para ser secretados. Mientras que lo que vamos a encontrar en las células mucosas es abundantes gránulos, que vamos a llamar gránulos de mucinógeno, porque lo que van a secretar son prácticamente mucina, es moco, gránulos de mucinógeno. Entonces aquí también en la parte basal vamos a encontrar retículo endoplasmático rugoso, vamos a encontrar mitocondrias, mientras que en la parte apical vamos a encontrar estos gránulos de mucinógeno y un gran aparato de Golgi, que lo que va a hacer es, por ejemplo, adicionar hidratos de carbono a proteínas para formar las glucoproteínas que son componentes de la mucina. ¿Okay? Entonces, productoras de moco, básicamente, ¿no? Células mucosas. En esta fotografía o este esquema que es mayor, vemos aquí cómo las células acinares se encargan de la formación de la saliva. ¿Okay? Y vemos que por fuera de las células acinares existen otras células, miren ustedes, en contacto directo con las anteriores, que son las células mioepiteliales. Como su nombre dice, mioepiteliales tienen la capacidad o tienen fibras contráctiles que lo que van a hacer frente al estímulo es contraerse y van a hacer posible que la secreción de la saliva aumente en el flujo. ¿Okay? Entonces la salida de la saliva se da gracias a la contracción de las células mioepiteliales, que gran parte de ellas están a nivel de los acinos y otras a nivel de los conductos. ¿Okay? Entonces vemos el acino aquí, tenemos el conducto intercalado y tenemos el conducto estriado con la presencia de esas estrías citoplasmáticas, ¿okay? Que son prolongaciones citoplasmáticas en las cuales vamos a encontrar abundantes organelas importantes para la formación de ATP. Estamos hablando de mitocondrias alargadas que se encuentran a este nivel, y vemos ya cómo la función que tienen estas células del conducto estriado es básicamente el intercambio iónico. Entonces, formación de saliva y transformación de la saliva a nivel de los conductos, principalmente el conducto estriado. Aquí en esta microfotografía estamos viendo entonces, ya que hemos descrito brevemente las células de los acinos serosos, vemos aquí los gránulos de secreción, gránulos de simógeno que están presentes en el citoplasma. Los acinos mucosos, vemos como la mucina se pierde cuando se hace la coloración de hematoxilina eosina. Gracias a los alcoholes se pierde la mucina, entonces vamos a tener como si fueran espacios vacíos. Pero estas son las características de las células mucinosas. Mientras aquí observamos el núcleo, aquí vamos a ver que el núcleo está rechazado hacia la periferia, ¿no es cierto? Está hacia la parte basal de la célula.
Y estos son parte de los conductos, que lo que vamos a encontrar de manera más abundante son los conductos estriados, ¿no? A través de la cual va a salir el conducto de la saliva y en donde se produce el intercambio iónico. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, abundantes acinos, ¿no? Acinos que vemos, acinos cerosos, los que vemos más oscuro. Tenemos conductos aquí, ¿no? Conductos excretores. Muy bien, si buscamos aquí, por ejemplo, estos más pálidos son acinos mucosos. ¿Ok? Tenemos también acinos mixtos que podemos ubicar, en la cual vamos a encontrar tanto una parte mucosa como una parte cerosa, formando una semiluna. ¿Ok? Entonces, estos son acinos mixtos, tienen doble secreción, ¿no? Mucosa y serosa. Y tenemos conductos, por ejemplo este de aquí, que tienen como estrías, como elementos estriados que son prácticamente estrías de la membrana citoplasmática u ondulaciones de la membrana citoplasmática, donde vamos a encontrar abundantes mitocondrias por la función que cumple, que es del intercambio iónico. Estamos hablando entonces del conducto estriado, ¿no? Y a eso deriva su nombre. Esas estrías, ¿ok? Llevan el nombre o le dan el nombre al conducto, conducto estriado. Muy bien, aquí estamos observando, por ejemplo, la predominancia de acinos mucosos. Observen ustedes la presencia del núcleo, ¿ok? La presencia del núcleo, que es basal, periférico, y que todo el resto está ocupado por este componente blanquecino, que es básicamente muco, o es mucopolisacáridos, ¿no? Muy bien, entonces esta es la glándula sublingual y aquí tenemos en el centro un conducto estriado. Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? La predominancia de acinos mucosos en el caso de la glándula sublingual. Ok, ¿cómo se da la producción y cómo se regula la secreción de la saliva? Bueno, primero, la saliva es una secreción que es un elemento que no es un ultrafiltrado de sangre, ¿ok? Sino es un elemento que es formado por los acinos, es formado por el elemento glandular. Y se forma y se produce al día entre 800 y 1500 centímetros cúbicos, en promedio 1 litro por día. ¿Okay? Cumple funciones digestivas porque vamos a encontrar, como ya hemos comentado en algún momento, enzimas digestivas. En el caso de las amilasas, por ejemplo, para la digestión del almidón, vamos a encontrar algunas trazas de lipasas también para los lípidos. Otra función que cumple es taponamiento de alimentos ingeridos. ¿Okay? Entonces, eso significa que la saliva, uno de los componentes de la saliva también es bicarbonato. Otra función es la mezcla con el moco para el paso adecuado por el esófago, es decir, para la adecuada formación del bolo alimenticio. Otra función es la vasodilatación. Incluso vasodilatación, estamos hablando de una vasodilatación local, y eso tiene que ver entonces con la formación de un elemento que es la bradicinina. ¿Okay? Al final se va a formar la bradicinina a partir de la calicreína que está presente en la saliva. Se forma esta bradicinina que es un vasodilatador. ¿Okay? Entonces obviamente tiene que haber una vasodilatación local para una buena producción de saliva frente a un estímulo. Muy bien, ¿cuáles son los constituyentes de la saliva? Entonces aquí tenemos en este cuadrito algunos elementos que constituyen la saliva y las funciones que tienen. Por ejemplo, el mayor constituyente es el agua, ¿no? Va a facilitar el gusto, disolución de nutrientes, formación del bolo, incluso ayuda a la deglución y al lenguaje. Okay, tenemos el bicarbonato, como hemos mencionado, mucinas para la lubricación, amilasas para la digestión del almidón, sobre todo rompiendo los enlaces alfa 1,4. Tenemos lisocimas, lactoferrinas, inmunoglobulina A, que es para la protección inmunitaria innata que tenemos todos. Tenemos factores de crecimiento epidérmicos y factores de crecimiento nervioso. Entonces se supone, o esto nos da pie a pensar, de que la mucosa oral y todos los elementos que se encuentran bañados por la saliva, entonces son estimulados estos elementos celulares gracias a la saliva por los factores de crecimiento para la reepitelización o el crecimiento de las células que están en la mucosa y la protección obviamente de las mismas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otros elementos también en este cuadrito. De lo más importante aquí de mencionar, por ejemplo, la presencia de estos constituyentes inorgánicos, calcio, fosfato, flúor, perdón. Entonces tenemos el calcio y fosfato, ¿okay? Que nos van a servir para la calcificación, para la protección de estos elementos del diente que hemos mencionado en algún momento, ¿no? ¿No? Sobre todo el flúor que nos sirve para la protección del esmalte dental, ¿no? Y estos elementos que también son importantes. ¿Okay? Dentro de otros elementos tenemos, por ejemplo, lisocimas. Dentro de las lisocimas, la muramidasa, ¿okay? Que inhibe el crecimiento bacteriano ajeno a la cavidad oral.
y algunas inmunoglobulinas, dentro de las cuales la inmunoglobulina A secretoria es muy importante, presente no solamente en la cavidad oral, sino a lo largo del tubo digestivo también, y presente también en el árbol respiratorio. Aquí tenemos justamente la inmunoglobulina A secretoria como monómero, aquí como dímero formado, ¿no es cierto? ¿Quiénes lo forman? Lo forman obviamente los linfocitos B, que son especializados como células plasmáticas. Entonces, monómeros como dímeros unidos por una cadena J, ¿ok? Aquí. Y luego tenemos unidos a una porción secretoria, que es la forma como se libera en la cavidad oral o se libera en el tubo digestivo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se da este fenómeno? Entonces, como hemos mencionado aquí, en la parte inferior, el plasmócito o célula plasmática secretora de inmunoglobulina A produce esta inmunoglobulina A. Entonces, esta inmunoglobulina, que puede estar como monómero o dímero, en este caso tenemos la forma dimérica, atraviesa la membrana basal, ¿okay? Y una vez que se encuentra con la parte basal del epitelio, tenemos parte basal y la parte apical del epitelio. Estamos hablando de una célula epitelial que corresponde a un acino de la glándula salival. Entonces, en la parte basal va a ofrecerse un receptor, ¿ok? Un receptor para la inmunoglobulina. Este receptor, una vez que se une a la inmunoglobulina, ¿ok?, va a estimular el fenómeno de endocitosis. Luego de eso, de la endocitosis, se produce la migración o el transporte a través del epitelio, a través de la célula epitelial, hacia la región apical. Una vez que llegamos a la región apical, entonces es liberado por exocitosis, ¿ok? Pero una porción de lo que fue su receptor queda, queda fijado en la célula, y otra gran parte se va con la inmunoglobulina A, que va a constituir en el componente secretorio. ¿Ok? Entonces ahora tenemos la llamada inmunoglobulina A secretoria, que cumple muchas funciones, no solamente en el control de elementos intracelulares, sino también en la eliminación de elementos extracelulares ajenos al epitelio o ajenos a la cavidad de donde estemos hablando, sea tubo digestivo, sea la cavidad oral, o sea árbol respiratorio. Entonces es un elemento innato que está presente entonces a nivel de las mucosas, ¿no?, la inmunoglobulina A secretoria. Bueno, la saliva es definitivamente hipotónica. Sea cual sea el flujo de saliva que se produzca, sea un flujo alto o flujo bajo en la producción, esta siempre va a ser hipotónica. Tiene mayor concentración de algunos iones, por ejemplo, como bicarbonato y potasio, y tiene menor concentración de cloro y sodio, y esta concentración respecto al plasma. Se forma de un proceso bifásico, o sea, primero tenemos una formación de saliva a nivel de los acinos y luego se produce la modificación a nivel de los conductos. ¿Ok? Entonces, si tenemos un resumen de esto, vamos a ver que se absorbe de la saliva el cloruro de sodio o cloro y sodio. Entonces, en la saliva vamos a tener concentraciones bajas de cloro y sodio, y lo que se va a producir la secreción de potasio y bicarbonato. Por eso es que tiene mayor concentración la saliva de estos elementos. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí en este esquema tenemos la porción acinar y la porción ductal. Entonces, porción acinar con las células acinares, sean acinocerosos, mucosos o mixtos. ¿Ok? Vemos que están formados por células acinares. Luego tenemos los conductos, los primeros que van a aparecer o vamos a encontrar son los conductos intercalares, y luego vamos a tener los conductos estriados, donde se produce el intercambio iónico. Entonces aquí se forma la saliva y aquí se transforma la saliva. Y al final vamos a tener como producto una saliva hipotónica. Entonces, en un comienzo la producción de saliva es isotónica, que tiene la misma osmolaridad que el plasma sanguíneo, pero según se va transformando, vamos a tener que esta cambia a ser hipotónica. Muy bien, entonces, si cogemos una célula ductal, vamos a ver esta célula ductal, vamos a tener que en su porción apical y en su porción basal tiene algunos elementos importantes. Por ejemplo, en la región apical vamos a tener la presencia de estos transportadores de sodio-hidrógeno, de cloro-bicarbonato, o intercambiadores, ¿no? Intercambiadores de sodio-hidrógeno, cloro-bicarbonato y de potasio-hidrógeno. Estos son importantes entonces porque vamos a ver que en la producción neta vamos a tener salida hacia la saliva de bicarbonato y de potasio. Es por eso que la saliva tiene altas concentraciones de bicarbonato y de potasio. Mientras que en la parte basal de la célula vamos a tener la bomba sodio-potasio ATPasa,
que lo que produce es absorción neta de sodio, y luego tenemos canales de cloro, y también tenemos canales de potasio que no están fijados aquí, no están vistos aquí. Entonces los canales de cloro hacen posible salida de cloro. Entonces vamos a tener en esta célula ductal la presencia de una absorción neta de sodio y de cloro, mientras que en la luz de la célula o en la luz del conducto vamos a tener una secreción neta de bicarbonato y de potasio. Entonces la saliva será pobre en cloro y sodio y será rica en potasio y bicarbonato. ¿Ok? Concentraciones comparados con las concentraciones en el plasma. Entonces, en resumen, aquí vamos a tener que a nivel de los acinos se produce secreción, ¿ok? Y a nivel de los conductos se produce transformación. La secreción de tealina, moco, secreción de agua, etcétera. Mientras que a nivel de los conductos, ¿qué vamos a tener? Absorción, por ejemplo, de sodio, absorción de cloro, secreción de potasio y secreción de bicarbonato, ¿no? Lo que ya hemos comentado. Bien, nuevamente una célula, ¿ok? Nuevamente para marcar los conceptos aquí, intercambiadores, aquí tres intercambiadores importantes en la parte apical de la célula. ¿Ok? Intercambiador de bicarbonato con cloro, de sodio con hidrógeno y de hidrógeno con potasio. Mientras que en la parte vasolateral de la célula vamos a encontrar canal de cloro, canal de potasio, ¿ok? Y vamos a tener la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Muy bien, ¿por qué la saliva es hipotónica? La saliva es hipotónica porque más ingresa el sodio que lo que sale de potasio. Entonces, si más electrolitos ingresan a la célula, gracias a la gradiente que se forma por esta bomba sodio-potasio ATPasa, entonces el ingreso mayor de sodio que la salida de potasio, que lo que van a llevar es que disminuya la tonicidad o que la saliva sea hipotónica al final. En este cuadrito, en esta gráfica estamos viendo justamente los niveles a diferentes flujos de saliva. ¿Okay? Estamos hablando de flujos desde 0 hasta 4 mililitros por minuto. Por menos de 1 es flujo bajo y por más de 4 es flujo alto. Entonces, y esto los estamos comparando con los niveles plasmáticos. Vean ustedes que a nivel basal, ¿okay? Cuando no hay ningún estímulo, vamos a tener que los niveles de sodio, aquí los niveles de sodio y de cloro, que vemos el sodio en guinda y el cloro en verde, ¿okay? Están alrededor aproximadamente de 15.000 equivalentes. 15.000 equivalentes por minuto, por litro, ¿no? Estamos hablando de concentraciones. Mientras que conforme se va dando el estímulo, un estímulo parasimpático para incrementar el flujo, vamos a ver cómo estos se van incrementando, ¿okay? Se van incrementando, ¿okay? Van teniendo más concentración en la saliva, ¿okay? Sin llegar a ser mayor que las concentraciones del plasma. Y esto se produce entonces, bueno, de esto podemos deducir que a mayor flujo se va a producir entonces mayor cantidad de cloro y mayor cantidad de sodio a nivel de la secreción salival. Y eso se explica gracias a este fenómeno que habíamos dicho, que conforme pasa la secreción salival, entonces se produce la transformación. Si tenemos un flujo alto, flujo alto, mayor producción de saliva, el flujo es alto y el paso de la saliva también es rápida, entonces el tiempo es insuficiente como para que se reabsorba cloro y sodio, de tal manera que mayores cantidades de cloro y sodio estarán presentes en la saliva. Y el tiempo será insuficiente también para que el bicarbonato y el potasio sean secretados adecuadamente. Por eso es que en un flujo alto voy a tener grandes cantidades de sodio y cloro y pocas cantidades de bicarbonato y potasio. Eso sería la lógica. ¿Okay? Sin embargo, el bicarbonato sigue una lógica distinta. Solamente el bicarbonato. El bicarbonato, la presencia de bicarbonato en la célula, en la secreción salival, irá de la mano con el flujo de la formación, es decir, con el estímulo para la formación de la saliva. A mayor estímulo, entonces mayor bicarbonato, y a menor estímulo o menor flujo, menor bicarbonato. Entonces es así como se rige el bicarbonato, a diferencia del resto de los elementos que hemos mencionado. Entonces nuevamente, aquí, entonces aumenta el flujo, vamos a ver que aumenta la concentración de cloro y de sodio. Mientras que si aumenta el flujo, vamos a ver cómo los niveles de bicarbonato van a aumentar también porque hay un mayor estímulo. Entonces, si aumenta el flujo, aumenta también el bicarbonato. Mientras que en el caso del potasio,
habiendo empezado con niveles altos que superan largamente los niveles de la sangre, bien, por eso es que decimos que la saliva tiene grandes cantidades de potasio. Conforme aumenta el flujo, entonces el tiempo es menor para que el potasio sea secretado, de tal manera que las concentraciones de potasio, mientras aumenta el flujo, serán más bajos, ¿ok? Pero siempre se mantienen más altos que los niveles séricos. ¿Ok? Entonces, esto es importante de comprender, ¿no? Cómo es que cambian las concentraciones de elementos a través, según el flujo para la formación de saliva, ¿no? Sea un flujo bajo o un flujo alto, ¿no? Y siempre comprender de que la secreción salival es hipotónica respecto a, a- al plasma, ¿no? Muy bien, aquí lo que habíamos mencionado ya en un momento, vemos cómo el sistema parasimpático es el más importante respecto al estímulo de la formación de la saliva, pero también lo es el sistema simpático. Entonces, el sistema parasimpático lo hace a través del séptimo y noveno par craneal con la liberación de acetilcolina. Entonces, si uno quiere bloquear la secreción a este nivel, se puede hacer con atropina, que es un anticolinérgico, puesto que los receptores a nivel de la célula cinar corresponden a este nivel a receptores tipo M, ¿ok? Tipo muscarínicos, y estos van a actuar a través de segundos mensajeros como el IP3 y el calcio. Okay. Estímulos para este sistema nervioso parasimpático tenemos el condicionamiento clásico que ya fue visto por Pavlov hace mucho tiempo, okay. Los alimentos mismos, las náuseas, el olfato, la visión incluso. Okay. Inhibidores, aquí tenemos el sueño, el miedo, la deshidratación. Mientras que en la parte del sistema nervioso simpático vamos a ver que eso corresponde de niveles medulares T1 a T3, ¿okay? Y estos son con la liberación de noradrenalina que estimulan los receptores beta en la glándula salival, y estos actúan a través de segundos mensajeros como el AMB cíclico. Entonces ambos van a llevar a un estímulo para la formación de saliva, pero recuerden que principalmente el estímulo se da a nivel parasimpático. Ok, y este es un cuadrito de resumen. Aquí vemos la parte del acino, la parte de los conductos intercalares, que son los más importantes, perdón, que son los conductos que van a comunicar el acino con el resto de los conductos. Tenemos el conducto estriado, que es el conducto más importante para el intercambio iónico. Vemos intercambio importante, secreción de potasio y bicarbonato, y tenemos aquí absorción de cloro y sodio. Entonces, al final de una saliva isotónica vamos a tener una saliva hipotónica. Aquí tenemos los intercambiadores que tenemos a nivel luminal y a nivel vasolateral. No nos faltaría aquí lo que corresponde al potasio, ¿no? Luego aquí tenemos, por ejemplo, las enzimas importantes. Aquí tenemos la calicreína, que es importante porque al final va a producir bradicinina, que es un vasodilatador local, ¿no? Esto es importante recordar también como composición de la saliva. Y aquí vemos cómo es que varía según el flujo de la formación de saliva, flujo alto o flujo bajo. Recuerden, ahí están los niveles de flujo, ¿okay? Más de 4 o menos de 1 para flujo bajo. ¿Cómo se comportan las osmolaridades? Entonces, el flujo alto tiende a llevar a la saliva a ser isotónica, pero en realidad los dos son hipotónicos, ¿ok? Solamente que este se asemeja a ser o tiende a ser isotónica. Vemos como a flujo alto, como ya hemos mencionado, aumento de sodio y aumento de cloro. Entonces hay que ordenar flujo alto, cloro y sodio son los que se elevan en la concentración, mientras que el potasio sigue una distribución inversa, inferior. Ya hemos explicado por qué. Mientras que el bicarbonato siempre sigue el flujo. Flujo alto, aumento de bicarbonato; flujo bajo, disminución de bicarbonato, porque esta depende del estímulo, ¿ok? No depende del tiempo que transcurre en los conductos, sino depende del estímulo. Mayor estímulo, mayor secreción; menor estímulo, menor secreción. ¿Ok? Muy bien, y aquí estamos viendo la inervación parasimpática y simpática. Recordar que ambos aumentan la secreción. Ya existen algunos inhibidores, como vemos aquí, ya hemos mencionado, y cómo es que el sistema nervioso parasimpático va a actuar a través de receptores muscarínicos con segundos mensajeros IP3 calcio, y cómo el sistema simpático actúa a través de la vía adrenérgica, noradrenalina, estimulando segundos mensajeros como el AMP cíclico. Muy bien, y es así entonces como se controla y se regula la secreción de la saliva, tan importante en la cavidad oral. Hasta aquí llegamos entonces, queridos alumnos. Recuerden, hay que hacer la lectura complementaria para el desarrollo adecuado de la práctica. Nos vemos entonces en las prácticas de la semana. Hasta pronto.